Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, una semana más en las charlas de formación. Salve María, sean bienvenidos. Estoy muy contento, muy honrado de poder compartir con ustedes la charla del día de hoy, pero sí un poco triste porque voy a estar solo. No hay algún hermano que me esté acompañando. El hermano Juan Andrés, que tiene la costumbre de estar con nosotros, está con algunos problemas de voz, entonces lastimosamente no va a poder participar. Pero insisto que es una gran alegría poder acompañarles el día de hoy, sobre todo para hablar de un tema que es tan pedido en el canal, tan seguido en el canal y que es tan necesario para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo que se está cayendo a los pedazos, en todo sentido. Hay crisis de todo tipo, crisis económicas, espirituales, sociales, de valores, familiares, pero sobre todo hay una gran crisis en la humanidad que es el pecado. El pecado es algo que nos está llevando hacia un verdadero abismo, ¿no? Que es el infierno. Y nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre también, ellos son pues muy bondadosos con nosotros. Dios es la bondad y Él quiere el bien para todos nosotros. Y Él, viendo en la situación que se encuentra el mundo, pues ha querido mandarnos, como Él propio dijo, una tabla de salvación. La última tabla de salvación para la humanidad, que es justamente la divina misericordia. Y gracias a esa bondad de nuestro Señor, es que tenemos nosotros la posibilidad de sentirnos todavía con alguna chance de salir de nuestra vida de pecado, salir de nuestra vida de miseria y apoyarnos, o mejor dicho, meternos en esas llagas de nuestro Señor, que esas llagas abiertas son su misericordia, y de esa forma poder irnos al cielo. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, a respecto de la divina misericordia y sobre todo a respecto de algunos secretos que existen en este librito. Un libro que es muy conocido, es de los libros de espiritualidad más difundidos en el mundo entero, pero que claro, es un libro grande, no todo el mundo tiene la posibilidad de leerlo, y hemos hecho una pequeña selección de lo que sí o sí tenemos que saber, conocer de este maravilloso diario de Santa María Faustina Kowalska, la vidente y la interlocutora y llamada por el propio nuestro Señor la secretaria de su divina misericordia. Así que antes de entrar en el tema vamos a rezar una Ave María pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que sea Él quien guíe esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces aquí en la primera imagen que vamos a compartirles ahorita, pues está resumido un poco de lo que vamos a hablar. Decíamos que eran los secretos, entre comillas, del diario de Santa Faustina. Vamos a explicar cómo fue que surgió este diario, cómo fue que se escribió, los ataques que recibió Santa Faustina cuando ella lo escribía, cómo fue ocultado durante muchos años y, bueno, cómo llega hasta nuestras manos en los días de hoy, ¿no? Como les decía, es un libro grueso, extenso, que se podría decir que es una obra mística maravillosa, ¿no? De la comunicación de esta santa polaca con nuestro Señor Jesucristo y todo ese mensaje de esperanza, de salvación y de misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero bueno, antes vamos a definir qué es la misericordia, ¿no? Porque todo mundo tiene una idea de que misericordia, pues sí, es que Dios tiene compasión de nosotros y esto, pero quizá hay una concepción equivocada de ese concepto de misericordia, que es algo que también nuestro fundador, Monseñor Juan, siempre nos insistía. No podemos caer en la deformación de la palabra misericordia, de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que a veces escuchamos? Que uno puede pecar todo lo que quiera, puede cometer las peores barbaridades, los peores horrores, que Dios tiene misericordia y ya nos perdonó todo. Entonces, en el fondo, podemos llevar una vida de casi que de presito, de demonio, y no importa porque pues Dios ya murió en la cruz y Él ya pagó todo y yo puedo llevar la vida que a mí me da la gana. Y no es eso, no. Eso ya sería un abuso de la misericordia de Dios, una deformación de la misericordia de Dios y sería un gran pecado, ¿no?
Entonces, la palabra misericordia viene ¿de dónde? Viene del latín miser, que quiere decir desdichado o miserable, y cor, que significa corazón. Entonces, la palabra misericordia querría decir o significaría tener corazón con el desgraciado. Cuando nosotros a veces vamos por la calle y vemos una persona que tiene alguna enfermedad o que ha perdido alguno de sus miembros, algún brazo, alguna pierna, y el pobrecito pues no puede trabajar, usted a veces lo ve con su familia mendigando, es algo que a uno le duele en el corazón. Usted como que tiene una especie de compasión, como que su corazón se conmueve con la desgracia del otro. Eso mismo es lo que siente nuestro Señor Jesucristo con nuestras desgracias espirituales, con nuestros pecados. Y a las tantas va a decir nuestro Señor que mientras uno es más miserable, más pecador, más derecho tiene a la compasión y a la misericordia de Dios. Es algo impresionante, es algo que solo se entiende de parte de un Dios para con nosotros, de un Dios que es un verdadero Padre para con sus hijos, que se desvían del camino y que Él los quiere traer de vuelta sin importar lo que hayan cometido, siempre y cuando uno tenga el deseo de no volver a caer en esos pecados y evidentemente acercarse a la confesión y pedir perdón. Me acuerdo que en una de las charlas de los podcasts que grabamos, el padre Íñigo daba un ejemplo muy interesante. Imagínense ustedes que sufren, bueno, ustedes no pensemos en nosotros, ¿no? Imagínense ustedes que un bus, por ejemplo, va de viaje y sufre un accidente gravísimo y dentro del bus hay varios tipos de heridos. Entonces uno tiene una cortadita aquí en la ceja, está sangrando, otro se quebró un brazo y está súper dolorido, otro quedó bajo los escombros, está sangrando en la cabeza, perdió un brazo, está súper damnificado por el accidente y llega el médico. ¿El médico a quién va a atender primero? ¿Quién tiene prioridad de atención? Justamente el que está con más gravedad en su cuerpo, el que ha sufrido más lesiones, el que está más herido. Eso mismo pasa con nosotros cuando somos miserables y somos tan miserables que Dios con su misericordia pues va a dar prioridad a aquellos que más misericordia necesitan, a los que somos más pecadores. Así que es algo muy bonito también entender eso de la misericordia de Dios y el grado digamos, de derecho a esa misericordia que tenemos nosotros por ser tan pecadores, ¿no? Pero bueno, vamos a ya entrar nuevamente en nuestra presentación. Entonces decíamos que vamos a hablar de todas esas revelaciones y lo que todos tenemos que conocer al respecto de la divina misericordia que están contenidas aquí en este libro. Bueno, pero vamos a avanzar un poco y vamos a ver quién fue esta secretaria de la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es nada más y nada menos que Santa Faustina, ¿no? Santa María Faustina Kowalska. Es una joven, una santa de origen polaco, nacida en una familia muy pobre, muy carente, que ella desde pequeña pues fue beneficiada por grandísimos dones, ¿no? Ella, recuerdo en un libro que leí muy bueno, ella contaba en su infancia que desde pequeñita ella no conseguía dormir y ella dejaba su lamparita de aceite en el cuarto encendida y su madre pues un día llegó y le preguntó: ¿por qué no duermes? ¿Por qué no apagas la lámpara? No, porque siempre que voy a apagar la lámpara viene un ángel y quiere hablar conmigo, quiere conversar conmigo. Entonces ella tenía ese relacionamiento con la vida sobrenatural ya desde muy pequeña. Y ellos, siendo de una familia muy pobre, pues sus padres les veían a ella y a sus hermanas como que siendo el futuro la solución para los problemas económicos de la familia. Cuando ellos ya fueren mayores, pues sus hijas serían las que les sustentarían. Y ella desde pequeña pues tiene esa inclinación a la vida religiosa, pero sus padres se oponen. Pero mismo así, ella, una gran mujer católica, practicante, devota, ella sufría cuando no podía ir a la Santa Misa, no porque no quisiera, sino que como eran tan pobres, solo tenían un vestido digno, decente para ir a la misa y solo iban turnando entre las hermanas. Entonces el domingo que ella no tenía o que no le tocaba el turno de usar el vestido bonito, no podía ir a la misa, le tocaba quedarse en su casa.
Y ella agarraba un misal y acompañaba como que místicamente la misa a la distancia, ¿no? Desde su casa. Ella va creciendo, ella sale de su casa para ir a trabajar como sirvienta, ¿no? En una ciudad un poco más grande. Y ella, pues, como ya había perdido quizá la esperanza de poder ser religiosa porque sus padres se oponían y viendo las necesidades que tenía su familia, ella comienza a llevar una vida, pues, no diríamos pecaminosa, pero una vida de un joven normal de la época. Y ella comienza, pues, a frecuentar algunos ambientes eh, de fiestas, bailes de otra época, no son los bailes de los días de hoy. Y ella estando un día en uno de esos bailes, ella está bailando con un joven y ella ve que se aparece nuestro Señor Jesucristo, todo llagado, todo azotado, con corona de espinas. La mira y le dice, ¿hasta cuándo me vas a seguir traicionando? Claro, porque nuestro Señor Jesucristo ya la había escogido a ella desde toda la eternidad para que fuera su esposa. Todas las religiosas, cuando hacen sus votos, ellas como que se casan místicamente con nuestro Señor y pasan a ser esposas de nuestro Señor. Y cuando ella ve esa escena, ella evidentemente abandona el baile, deja todo y ella comienza a buscar ya un convento donde la reciban. Y es recibida gracias también al apoyo de un sacerdote. No voy a contar toda la historia porque sería muy larga, solo hablaríamos de ella. Ella es dirigida y conducida a un convento de las Hijas de la Misericordia, ¿no? Y es recibida ahí también de una forma milagrosa. Ella va a la capilla, le pide a nuestro Señor que la acepte, nuestro Señor le contesta que sí la acepta, y ella habla con la superiora, le cuenta lo que pasó en la capilla del Santísimo, y gracias a eso es que es recibida. Entonces, si quiere, avancemos aquí un poco. Bueno, solo para leer acá, Santa Faustina recibió revelaciones de Jesús entre el año 1931 y 1938, las cuales plasmó en su diario. Aquí en esta diapositiva vemos el cuadro original de la Divina Misericordia, que también ya en otros podcasts hemos contado la historia, cómo fue milagrosamente hecho. Y dice aquí en el diario, en el punto 47, lo siguiente. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Y es en este momento que ella recibe ese mandato de pintar a nuestro Señor, que evidentemente es difícil conseguir un artista que pinte a Dios, ¿no? Es algo completamente imposible, ¿no? Y bueno, ella consigue el pintor, se lo consigue el sacerdote que la confesaba, el padre Sopochko, y ella comienza a guiar la confección de la pintura. Estoy resumiendo muchísimo, me van a disculpar, pero esto ya lo hemos contado en otros programas. Y claro, ella queda súper desilusionada porque ve que no es lo que ella vio, no es la imagen que ella vio. Es, como les digo, es imposible pintar a Dios. Y ella queda tan desconsolada que un día nuestro Señor se le aparece, y se le aparece con el aspecto de la pintura que ella estaba consiguiendo hacer, que el artista estaba confeccionando. Nuestro Señor toma la fisionomía, la cara de la pintura que este artista estaba haciendo para que ella quedara consolada, tranquila y diciéndole que en el fondo lo que más importaba era el mensaje que ella tenía que darle a la humanidad. Por cierto, esos rayos que salían, el blanco y el rojo, simbolizaban justamente toda la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz por nosotros, y el blanco es hasta esa linfa, esa agua que Él derramó, porque no tenía más sangre para derramar. Y se cuenta que la apertura de la misericordia para nosotros se dio cuando la lanza de Longinus traspasó el corazón de nuestro Señor y salió esa sangre y agua. Nuestro Señor dio todo, entregó hasta su última gota de sangre, y ahí fue que nos abrió la posibilidad de la divina misericordia para cada uno de nosotros. Continuamos y bueno, vamos a hablar del diario en sí y cómo fue que se dio el origen de este diario, ¿no? Dice acá, el diario contiene sobre todo el mensaje del amor misericordioso de Dios a la humanidad, que la hermana Faustina debía transmitir a la Iglesia y al mundo entero. Ella empieza a escribir el diario por orden de sus confesores y con autorización de su superiora. Y ella empieza a narrar todos los encuentros que tiene con nuestro Señor Jesucristo, todas las apariciones, todos los consejos que Él le daba,
porque ellos tenían casi que una comunicación diaria, continua. Ella escribía en sus ratos libres y ella estando en Lituania, en Vilna, ella empieza a escribir las primeras páginas de su diario por orden de su, como decíamos, de su confesor. Su confesor viaja de peregrinación a Tierra Santa y ella había escrito ya varias páginas de este primer tomo del diario, y a la Santa Sería Vega se le aparece un ángel y el ángel le dice: Faustina, eso que has escrito, bórralo, quémalo, tíralo, porque es algo que no es correcto, es algo que son visiones que son falsas, es algo que no debe pasar para la prosperidad, para la posteridad. Y claro, ella queda un poco confundida. Un ángel se le aparece, un ángel luminoso, hermoso, y ella quema los primeros escritos que había hecho. Y cuando regresa el padre Sopoćko de Tierra Santa, de la peregrinación, y escucha eso en la confesión, la reprende y le dice: ¿usted no se da cuenta que eso fue el demonio que se disfrazó de ángel para confundirla y para hacer que todo este mensaje de la misericordia se pierda, se destruya? Como penitencia debe tratar de escribir nuevamente todo lo que quemó. Y por eso es que en el diario, para los que han tenido la posibilidad de leerlo, hay una parte que cronológicamente no está ordenada, porque ella después de esto que le mandó a hacer el padre Sopoćko, trató de escribir todo nuevamente, y lo que se iba acordando lo iba metiendo a lo largo del diario. El diario está compuesto por 6 pequeños libritos que después se hizo una sola edición. ¿Y cómo se sabía qué era lo que decía nuestro Señor? Ella, en los escritos originales, que ustedes lo ven ahí en las fotos, en los escritos originales ella subrayaba con un lápiz todas las palabras que eran textuales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella, todo lo que Jesús le iba diciendo, en vez de poner comillas, ella subrayaba con un lápiz. Estos originales quedaron guardados, incluso ella por voluntad propia, por mandato de Dios, pidió que no fuesen leídos por nadie sino hasta después de su muerte. Ella decía que aquí adentro de estos libros hay cuestiones de conciencia que no pueden ser leídos sino hasta después de mi muerte. Y los libros fueron guardados en el convento, después fueron sacados y le pidieron que una religiosa también de la congregación hiciese una copia de todo lo que estaba escrito ahí. Y lastimosamente esta religiosa no fue muy celosa y ella copió con un montón de errores todo lo que Santa Faustina había dejado en sus diarios, en sus escritos. Esta copia mal hecha llegó a manos de las autoridades eclesiásticas y por los errores que había de escritura fue que la autoridad eclesiástica polaca prohibió que estos maravillosos escritos fueran divulgados y difundidos primero en Polonia y después en el mundo. Ustedes ven cómo el demonio quería que este mensaje de misericordia, que era para nuestros días, que es para nuestros días, fuese ocultado y fuese perdido en las páginas del tiempo. Recién cuando San Juan Pablo II, siendo cardenal de Cracovia, toma conocimiento y se hace una corrección de los escritos, es que él le da la aprobación, empiezan a hacerlo circular, después él sube, gracias a Dios, al pontificado y años después beatifica primero a Santa Faustina, la canoniza, y él es el que cumple el mandato de nuestro Señor de que se instituya la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Cuaresma. Bueno, espero que no estén aburridos y ya vamos a entrar entonces en lo que quería contarles el día de hoy, que son 17 puntos, 17 revelaciones que todos debemos conocer al respecto o que están contenidas en el diario de la Divina Misericordia. ¿Les parece? Vamos ahí entonces. Primero, dice nuestro Señor: la fiesta de la misericordia será un refugio para todas las almas. Esto lo encontramos en el número 699. Vamos a leerlo rápidamente. Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores, para cada uno de nosotros. En ese día se abren las profundidades de mi misericordia. Yo derramo un océano entero de gracias sobre aquellas almas que se acercan a la fuente de mi misericordia. El alma que irá a la confesión y recibirá la Sagrada Comunión obtendrá el perdón completo de los pecados y el castigo. Ese día todas las compuertas divinas a través de las cuales la gracia fluye se abren.
que nadie tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como el escarlata. Esto es muy interesante. Nunca nosotros debemos tener miedo de nuestro Señor, miedo a que seamos indignos de acercarnos a pedir su perdón. Desde que uno se acerque a nuestro Señor arrepentido de sus faltas, Dios nunca le va a negar el perdón. Y más, como decía aquí, en la fiesta de la Divina Misericordia, que es este segundo domingo de Pascua. Todos cerremos los oídos a las invitaciones del demonio a alejarnos de Dios, que usted no es digno de la confesión, el sacerdote se va a enojar, se va a escandalizar, usted no es digno de recibir la comunión. Cerremos esos oídos a las palabras malditas del demonio y escuchemos a nuestro Señor. Vamos con confianza, por más que nuestros pecados sean los peores pecados que se hayan escuchado en un confesionario. Vamos con confianza a solicitar y a pedir ese perdón, esa misericordia de Dios. Dice que no hay pecado que no sea perdonado ese día de la misericordia. Que las profundidades de la misericordia de nuestro Señor se abren ese día para cada uno de nosotros. Así que aprovechemos. Confesión y comunión. Eso decía nuestro Señor en el número 699. Siguiente. 2. Importante. No existirá paz sino a través de la misericordia de Dios. Dice en el número 300 del diario. La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a mi misericordia. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? Guerras, conflictos, intereses, egoísmos. ¿Que eso genera qué? Guerras. ¿Eso genera qué? Que no haya paz en el mundo. ¿Cómo se alcanza la paz? Cuando la humanidad se vuelva con confianza a mi misericordia. Qué lindo sería que justo este domingo, fiesta de la misericordia, la humanidad entera se acercase al confesionario, pidiera perdón, solicitase la misericordia de Dios, tendríamos paz. ¿Por qué? Porque con la conciencia tranquila, con la paz interior, podemos irradiar esa paz y esa misericordia a los demás. Siguiente, vamos yendo. Vuela. Tercero, cuando el mundo reconozca la misericordia, cuando el mundo reconozca la misericordia de Dios, será la señal de los últimos tiempos. Esto es muy importante. Dice el número 848, que toda la humanidad reconozca mi misericordia insondable. Es una señal para los tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia. Recordemos, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Dios, antes del juicio, antes del castigo, ¿qué nos da? Misericordia. Nos da la posibilidad de arrepentirnos. Y es como una especie de señal que Él va a dar para la humanidad, para que nosotros nos volvamos a esa misericordia de Dios, tengamos la posibilidad de arrepentirnos, para que lleguemos al juicio de Dios con nuestras almas limpias. Todos, sin excepción, desde el tipo más importante hasta el tipo más miserable de este mundo, de la creación, todos pasarán por el juicio implacable de Dios. Y todos tienen la posibilidad de ¿qué? De acudir a la misericordia de Dios antes de ese juicio. El que no quiera acudir a esa misericordia de Dios se enfrentará al juicio de Dios sin misericordia. Mirará así a Nuestra Señora pidiendo, si usted no acepta la misericordia de Dios, no tendrá intercesor que valga, porque Dios quiere que usted se salve. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Al infierno solo se va aquel que quiere y aquel que rechaza consciente y voluntariamente esa misericordia que Dios nos quiere dar y que nos está demostrando aquí en estos escritos de Santa Faustina. Así que mucho ojo, no desaprovechemos la misericordia de Dios. Continuamos, hermanos, que esto va para largo. Cuarto, la justicia de Dios es inminente cuando su misericordia es rechazada, lo que hablamos anterior. Número 1146. El que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi justicia. Ya lo hemos explicado anteriormente. Si yo me niego a la misericordia de Dios, Dios lo llamará a que rinda cuentas sin misericordia y caerá sobre usted todo el peso de su justicia. Siguiente. Quinto. La fiesta de la misericordia podrá ser la última oportunidad para que muchos se salven. Comentábamos al inicio. Número 965. Se los dejo aquí con cita para que después no digan que yo no estoy inventando nada. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. O sea, ¿qué significa esto? Que a pesar de que Dios murió por nosotros, para redimirnos, para abrirnos las puertas del cielo, muchos
no se benefician de esa sangre derramada por nuestro Señor en la cruz. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su vida de pecado. Quieren seguir gozando de la vida, ofendiendo a Dios, y no se benefician de ese gran sacrificio hecho por nuestro Señor en la cruz. Y caen en ese error. No, Dios ya perdonó todo, entonces, como decíamos al inicio, yo puedo seguir llevando la vida que me da la gana, que ya me voy a ir al cielo. El infierno está vacío. El infierno está vacío. Es un dogma de fe de que el infierno existe y que no está vacío. Esperemos que no tengamos que comprobarlo nosotros, ¿no? Como ya a muchos les ha tocado. Les ofrezco la última tabla de mi salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. O sea, la misericordia de Dios es algo adorable. Es algo tan grande, tan magnífico, que demuestra tanto su divinidad. Perdonar los pecados, solo Dios puede hacerlo, por medio de los sacerdotes. Es algo que es tan divino, que es algo que es incluso adorable. Yo puedo adorar la misericordia de Dios y debo adorarlo. Y dice aquí, quien no adora la misericordia de Dios, morirá para siempre. ¿En qué sentido? Espiritual. Se condenarán al infierno. Así que también esto es muy serio, es muy lindo, muy profundo, pero es muy serio también. Y nos demuestra verdaderamente el significado de estas comunicaciones de Nuestra Señora Santa Faustina. No hay misericordia si no hay justicia. No podemos ver solo lo que nos conviene de Dios, el aspecto que más me alegra y que me hace sentir la piel de gallina, no. O sea, la misericordia de Dios es maravillosa, pero su justicia también es implacable, es terrible, es divina. Así que tenemos que tener ese equilibrio de las dos cosas. Siguiente, número 6. Dios es el mejor de todos los padres. Importantísimo. Número 367. Mi corazón desborda con gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Si solo pudieran entender que yo soy el mejor de los padres para ellos y que para ellos es que la sangre y el agua fluyeron de mi corazón como de una fuente llena de misericordia. Hay un grave error cuando nosotros vemos a Dios como un ser ajeno a nuestra vida, un ser lejano, un ser que nos creó, nos dejó en el mundo y se desinteresó de nosotros. No, Dios nos cuida a nosotros como un verdadero Padre. Todo lo que nos manda o lo que no nos manda, todo lo que nos concede nuestra oración o que no nos concede, es todo lo que Él permite, nos manda para nuestro bien espiritual, para nuestra salvación del alma. Lo que no nos da, también no nos lo da porque es para nuestra salvación del alma. Y nosotros tenemos que ver a nuestro Señor como un Padre, el Padre más amoroso, el Padre que siempre está dispuesto a escucharnos, que siempre está dispuesto a perdonarnos, que por más que su Hijo haga la peor barbaridad, Él está dispuesto a perdonar y a olvidar todo lo que nosotros hagamos siempre y cuando nos acerquemos arrepentidos a pedir perdón. Entonces la visión que uno tiene que tener de Dios es de ese Padre, de ese amigo que siempre está a mi espera, a mi disposición para abrazarme, para perdonarme, para ayudarme, para levantarme de la caída. Me recuerdo una imagen muy bonita que es la del buen pastor, ¿no? El buen pastor que pierde una oveja y deja todo su rebaño y busca esa oveja que a veces va por el mal camino, ¿no? Y esto lo contó un sacerdote en una homilía y me impactó muchísimo. Que a veces el buen pastor, el pastor, cuando encuentra esa oveja que se suele descarriar, la rescata y ¿saben qué hace? Le quiebra las piernas para que la ovejita no pueda escaparse. Pero ¿el qué hace? Le quiebra las piernas y se la sube en sus hombros y la lleva con ella día y noche. ¿Para qué? Para crear una dependencia de la oveja con el pastor. Ya cuando la oveja está recuperada de sus patitas, ya puede caminar, ella nunca más se va a alejar del pastor, porque ha creado esa dependencia. Nosotros, a veces, nos quebramos las piernas. Dios nos permite que nos quebremos las piernas, que caigamos en un pecado, que, en fin, que nos vayamos por un camino que no es. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos, sintamos la misericordia de Dios, sintamos ese amor, esa alegría que es dejar nuestros pecados en el confesionario y crear esa dependencia nuestra con Dios, de nunca nosotros alejarnos de Él. Yo sé que si yo me alejo de Dios, voy a sentir esa cosa horrible que es mi conciencia pesada. Yo quiero tener mi conciencia limpia, quiero estar liviano, tengo que estar cerca de Dios. ¿Qué es estar cerca de Dios? Es estar al día con mis sacramentos, cumplir los mandamientos, mis oraciones, etc. Entonces, al igual que esa ovejita descarriada,
Que las piernas que se nos quiebran a veces, sepamos que es para Dios tenernos cerca y crear esa dependencia nuestra hacia Él, hacia nuestro Creador. Bueno, continuamos. Espero que no se aburran, mil disculpas. El primer domingo después de Pascua se celebrará la fiesta de la misericordia. Este es el mandato de nuestro Señor de que se instituya la fiesta. Dice en el número 299, estos rayos protegen las almas de la ira de mi Padre, los rayos de su misericordia que salen de su corazón. Bienaventurado el que habitará en su refugio, porque la mano justa de Dios no lo tomará. Deseo que el primer domingo después de la Pascua sea la fiesta de la misericordia. Como decíamos, pedido de nuestro Señor, que recién en el pontificado de San Juan Pablo II se instituyó y hasta los días de hoy es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica. Continuamos. Octavo, Dios quiere que todos se salven. Número 1182. Hija mía, escribe que cuanto mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi misericordia. Exhorta a todas las almas a confiar en el abismo insondable de mi misericordia, porque quiero salvar a todos. Se me adelantó cuando les conté el ejemplo del accidente, ¿no? El que está pasando por mayores dificultades es el que tiene, por así decirlo, más derecho a una atención médica, física, pero sobre todo espiritual. Entonces Dios está más pendiente ¿de qué? De los que están más perdidos en la vida de pecado. Una persona que es débil, que cae en 1000 pecados y 2000, 3000 pecados, pero que mantiene esa unión con Dios, esa ligación con Dios y ese deseo de enmendarse, Dios nunca lo va a abandonar. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarlo. ¿Por qué? Porque como dice aquí el subtítulo, Dios quiere que todos se salven. Continuamos. Los más pecadores tienen más derecho a la misericordia de Dios, como que recalcando el punto anterior. Número 723. Cuanto mayor es el pecador, mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. Mi misericordia se confirma en toda obra de mis manos. El que confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos y sus enemigos serán destrozados en la base de mi escabel. Reafirmando lo que decíamos anteriormente, ustedes ven que son números diferentes porque nuestro Señor se lo repitió en varias ocasiones eso a Santa Faustina. Continuamos. Ya vamos a terminar. Faltan solo 7 puntos. La confianza en la misericordia de Dios de los más grandes pecadores debe ser total. Nuevamente, insiste, los más grandes pecadores, nosotros que estamos viendo acá esto. Que los grandes pecadores confíen en mi misericordia. Escuche, tienen derecho ante otros a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe acerca de mi misericordia hacia las almas atormentadas. Las almas que hacen un llamado a mi misericordia me deleitan. A tales almas les doy aún más gracias de las que piden. No puedo castigar ni aún al más grande pecador si hace un llamado a mi compasión, pero al contrario lo justifico en mi insondable e inescrutable misericordia. Desde que estemos vivos y tengamos un minuto, un segundo de vida, tenemos todavía la posibilidad de acudir y de suplicar la misericordia de Dios. Cuando morimos, se acabó. Se acabó la misericordia. La misericordia tenemos que solicitarla, pedirla, implorarla vivos. Por eso es que nosotros tenemos el gran don, los católicos, de acudir a esa misericordia. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión. Importantísimo. Siempre lo repetimos en este canal. Cualquier tormento del demonio, cualquier ataque, cualquier circunstancia terrible de nuestra vida espiritual, el 80% de la solución se consigue en el confesionario. Padre, es que yo tengo pesadillas, es que se me aparece el demonio, es que no consigo. ¿Hace cuánto que no se confiesa? Uy, no me acuerdo. Confiésese. ¿Por qué? Porque si usted no se confiesa, el demonio tiene esas garras metidas aquí en sus hombros y él no se va a ir de ahí. ¿Hasta qué? Hasta que usted se confiese, confesándose, acuda a la misericordia de Dios, solicite la misericordia de Dios y ese demonio es arrancado por Dios y mandado al fondo de los infiernos. Y usted va a sentir lo leve, va a sentirse lo leve después de que ese demonio ya no le está haciendo peso en su alma. Así que confianza, misericordia, en esta vida tenemos hasta el último minuto de nuestra existencia. Así que no dejemos pasar, no desaprovechemos esta fiesta de la misericordia
y ninguna posibilidad de confesarnos nunca. Vamos avanzando, ya tranquilos. 11. Dios ofrece perdón completo a quien se confiese y comulgue en la fiesta de la misericordia. Lo leímos cuando hablamos al respecto de la pintura. El número 1109. Quiero conceder un perdón completo a las almas que irán a la confesión y recibirán la Santa Comunión en la fiesta de mi misericordia. Usted que está viendo esto por casualidad, hace un año que no va a misa, hace 10 que no se confiesa, aproveche, Domingo de la Misericordia. Vaya, haga la fila, diga todo, cuente todo su pasado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Vaya con confianza, confiésese, vaya después a la fila de la comunión. Después de confesarse, no tiene nada que temer. Acérquese y aliméntese del pan de los ángeles. El pan que, mejor dicho, ni los ángeles pueden comer, ellos no comulgan. Y está reservado para nosotros. El mayor regalo que Dios quiso dejarnos. Él propio como alimento. Aprovechemos. Ustedes no saben las gracias que desaprovechamos cuando dejamos de comulgar por relajamiento, por, no sé, por cualquier tontería. Eso nos será cobrado después. Pero este domingo de la misericordia, aprovechemos, confesemos, comulguemos. Dios perdonará todo y cualquier pecado. Avancemos. Esto es repetitivo, pero así se nos queda más en la cabeza. 12. Insiste nuestro Señor, no debe existir miedo de acercarse a la misericordia de Dios. Punto número 1059. Que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí, ya que aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en el mundo, todos se ahogarán en las profundidades inconmensurables de mi misericordia. Yo tengo 3.000 billones de pecados. Dios tiene misericordia infinita. Infinito menos 3.000 billones sigue siendo infinito. La misericordia de Dios no se agota, siempre y cuando acudamos a ella. Así que no dudemos, nada de miedo de acercarse a la misericordia de Dios. No, yo no merezco. El propio Judas, que cometió el pecado más infame que existió en la historia, que fue vender al Hijo de Dios, al Mesías, por 30 cochinas monedas de plata, si él hubiese acudido a la misericordia de Dios, sería hoy en día una columna de la Iglesia Católica. Sería uno de los apóstoles de los cuales tendríamos los sucesores y hasta hoy algún obispo vendría de Judas. Pero no, él dijo que tuvo miedo de la misericordia de Dios, su pecado era tan grande que ni Dios podía perdonarlo y por eso pues se condenó. Miedo a la misericordia de Dios, nunca. 13. La misericordia de Dios debe ser adorada y la imagen venerada. Comentábamos antes. Número 742. Exijo la adoración de mi misericordia a través de la solemne celebración de la fiesta y de la veneración de la imagen que está pintada. Por medio de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Es para hacer un recordatorio de las exigencias de mi misericordia, porque incluso la fe más fuerte es inútil sin obras. Entonces es muy bonito esto, ya comentábamos, esa misericordia de Dios como es infinita, como es una muestra de su divinidad, es adorable la misericordia de Dios. Y qué bonito sería que todos en nuestra casa consiguiésemos un cuadrito de esto de la divina misericordia y lo tuviésemos en algún lugar visible, que sea una muestra de ese amor que tenemos por nuestro Señor y un recordatorio de esa misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros. Que esos rayos que salen de su corazón, rojo y blanco, nos recuerden ese pinchazo con esa lanza en la cruz, a punto de morir, en la que esa llaga se abre, ¿para qué? Para recibirnos a nosotros y dentro de esa llaga beneficiarnos de su misericordia. Y que Él nos proteja de todo y cualquier pecado, cualquier mal, sobre todo que nos proteja de la condenación eterna. Seguimos. 14. Ya estamos terminando. Paciencia. La hora de la misericordia, 3 de la tarde, es un momento privilegiado de gracia. Dice aquí nuestro Señor, 1320, en esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. Nuestro Señor dice que la hora de su muerte, las 3 de la tarde, es un momento en el que nuestro Señor, por así decirlo, Él se derrite ante cualquier pedido. Y en otra aparición
no lo puse acá en la explicación, él le decía a Santa Faustina, a las 3 de la tarde medita en mi pasión, reza el Via Crucis, si no tienes tiempo, bueno, o ve al Santísimo, o si no tienes tiempo, por lo menos para y transpórtate mentalmente al Calvario, al lado de la cruz, y por los méritos de mi pasión, pídeme lo que quieras, que nada será negado. Nada será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Entonces yo le recomiendo algo, que yo leyendo esto también tomé una resolución y lo voy a hacer. Siempre usted ponga una alarma a las 3 de la tarde. Suena la alarma, pi, 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 pi. Es el momento en que nuestro Señor está muriendo en la cruz. Usted transpórtese en ese momento al Calvario. La cruz, nuestro Señor, Nuestra Señora al pie de la cruz, San Juan, y usted esté ahí con ellos. Santa Faustina también. Estamos ahí viendo a nuestro Señor, contemplándolo, acompañándolo en ese momento maravilloso para nuestra salvación, en el que nos quiere redimir, y meditemos un poquitito en todo lo que nuestro Señor sufrió por nosotros. Como decía San Agustín, todos valemos un Cristo, un Dios crucificado. Dios que se encarnó, se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Todos los días, sin importar lo que estemos haciendo, que estamos en el trabajo, estamos en, no sé, mucha gente perdiendo el tiempo, viendo, suena la alarma, paramos lo que estamos haciendo, nos vamos al Calvario y acompañamos a nuestro Señor en sus sufrimientos. Y en ese momento aproveche a hacer los pedidos que usted quiera. Por los méritos de la pasión de nuestro Señor, desde que sea para la salvación de su alma, le van a ser concedidos. Súper importante esto. Así que tengámoslo en cuenta y hagamos el propósito. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Ya casi. La imagen de la Divina Misericordia es fuente de numerosas gracias. Lo que decíamos, tener la imagen, el cuadro en nuestra casa. Ofrezco a la gente un vaso con el cual deben seguir viniendo por gracias a la fuente de la misericordia. Ese barco es esta imagen con la firma, Jesús, yo confío en ti. Entonces imagínense ustedes que están trabajando en un lugar súper caluroso y les toca hacer esfuerzos y están cansados y tienen sed. Y usted tiene un vaso, que ese vaso le da derecho a ir a una fuente inagotable para usted saciar su sed. Bueno, esa imagen que tenemos aquí tan terrenal es lo que pasa con nuestra alma, con nuestro Señor. La Divina Misericordia, ese cuadro, tenerlo en nuestra casa, es como una especie de vaso que Dios nos da para ir a esa fuente que es su infinita misericordia, llenarlo y saciarnos. Entonces, tengámosla en nuestra casa, contemplémosla con amor, miremos esos rayos maravillosos, ese corazón que tanto nos ama y que está abierto, está dispuesto a recibirnos para custodiarnos y para guardarnos. Así que todos también, otro propósito, conseguir un cuadro de la Divina Misericordia y ponerlo en nuestra casa. Penúltimo, ya vamos a terminar, ya no los molesto más. 16. Al venerar la imagen se recibe la protección de Dios en la vida y sobre todo en la muerte. Dice el número 48. Prometo que el alma que venerará esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre sus enemigos ya aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo lo defenderé con mi propia gloria. Entonces miren, quien tiene devoción a nuestro Señor de la Divina Misericordia, quien venera su imagen, nuestro Señor le promete casi que la salvación eterna. Además que la victoria contra todos sus enemigos ya aquí en esta tierra. Imagínense ustedes tener esa promesa de nuestro Señor. Nuestro Señor, Él no es un mentiroso. Si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Nos pone unos requisitos que son fáciles, pero los mayores beneficiados somos nosotros. ¿Y qué mayor beneficio que tener su protección y su defensa a la hora de la muerte? El momento más importante, lo que define nuestra vida eterna, es el momento de nuestra muerte. Si yo tuve una vida virtuosa, llena de sacrificios, llena de buenas obras, pero a la hora de mi muerte cometo un pecado mortal, no me sirvió de nada. Porque así como cae el árbol, así se queda. Y si yo caigo, si yo muero en pecado mortal, así es que Dios me va a juzgar en pecado mortal. A la hora de la muerte, contar con el auxilio de nuestro Señor, que Él nos defienda contra nuestros enemigos, ya en esta tierra, y enemigos espirituales especialmente, que es el demonio que quiere perdernos, es la mayor garantía de nuestra salvación. Así que también, con mucha confianza y con mucha devoción, venerar esta maravillosa imagen de nuestro Señor de la Divina Misericordia. Y el último,
Los que propagan esta devoción serán protegidos toda su vida por Dios. Los que comparten este video, por ejemplo, están propagando la devoción a nuestro Señor de la Divina Misericordia. Dice en el número 1075, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino salvador misericordioso. En esta última hora, un alma no tiene nada con que defenderse excepto mi misericordia. Feliz es el alma que durante su vida se sumergió en la fuente de la misericordia, porque la justicia no la tendrá. Aquí no hay nada que decir. Es una promesa maravillosa. Quien propague esta devoción a la Divina Misericordia, pues contará en el momento de su muerte con Dios, no como un juez, sino como un protector. No sufrirá la justicia de Dios, sino que sufrirá solo, se beneficiará solo de su misericordia. Así que aprovechemos, seamos apóstoles de la misericordia de Dios. Y una forma, como decíamos, era compartan estas charlas, compartan todos los días la coronilla de la Divina Misericordia, compartan las historias de Santa Faustina, todo lo que con tanto esfuerzo y con tanta dedicación hemos hecho por ustedes en este canal al respecto de este tema. Esa es la forma de dar a conocer y de evangelizar al respecto de la Divina Misericordia y beneficiar de esta promesa maravillosa de nuestro Señor, que nos salvará el alma, así de simple. Así que no desaprovechemos esta oportunidad. Y para terminar, como decíamos aquí, como una conclusión, ¿qué es lo que debo hacer entonces, después de escuchar y de conocer estas maravillas que están contenidas en este librito? Participar en la fiesta de la misericordia, que es el domingo después de Pascua, confesándose y comulgando, ¿no? Sin miedo a nada, a la misericordia de Dios, nunca hay que tenerle miedo. Segundo, tratar de rezar la coronilla diariamente, especialmente si es posible a las 3 de la tarde. Para rezar la coronilla no hay un horario que sea obligatorio. Es recomendable que sea a las 3 de la tarde, pero puede ser en cualquier horario. Lo que sí es recomendable y que es un pedido de Dios nuestro Señor es que a las 3 de la tarde nosotros nos detengamos y meditemos en su pasión. Es la hora de la misericordia, la hora de meditar en la pasión de nuestro Señor. Eso recordémoslo. Tercero, confiar plenamente en la misericordia de Dios sin importar tu historia. Recordemos, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. No importa tu historia. Si acudes a la misericordia de Dios, Dios tiene un futuro grandioso para ti, especialmente en el cielo. Cuarto, venerar la imagen de Jesús misericordioso. Vimos todas las promesas que Jesús nos hizo a aquellos que veneremos esa imagen mandada a hacer directamente por Él a Sor Faustina. Confesión y comunión frecuentes, ya tema muy tratado aquí en el canal, que es la forma de demostrar con obras que queremos justamente la misericordia de Dios, es cumplir sus mandamientos y practicar y vivir los sacramentos, ¿no? Y lo último, practicar obras de misericordia con los demás, ¿no? Así como nosotros esperamos la misericordia de Dios para con nosotros, tenemos que ser misericordiosos para con aquellos que nos rodean, especialmente con los que no nos caen tan bien. Así que eso es un gran esfuerzo que debemos hacer también y es una forma de mostrarle a Dios también con obras que queremos ser beneficiarios de su misericordia. Bueno, esto era lo que les quería transmitir el día de hoy. Les agradezco mucho por la paciencia a todos los que han aguantado hasta este momento del video y recordándoles que es muy importante que sean evangelizadores, que den a conocer a ustedes esta maravillosa devoción de la misericordia, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y dejando sus comentarios. Vamos a rezar una Ave María para terminar y deseándoles a todos que tengan un excelente domingo de la misericordia y que todos seamos beneficiarios de esta maravillosa fiesta pedida por el propio nuestro Señor Jesucristo para nuestro bien, para nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.